Muy buenas noches compañeros y profesora, mi nombre es Valentina Ayala Vanegas y les voy a hablar del capítulo 3, Registro de Información del Código Nacional de Tránsito. Este capítulo consta de 4 artículos. Está el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11. El artículo 8 nos habla del Registro Único Nacional del Tránsito, llamado RUND. El RUND significa Registro Único Nacional del Tránsito y funciona como una gran base de datos centralizada que contiene información sobre todos los vehículos en el país, todos los conductores de vehículos, los seguros de los mismos, las infracciones de tránsito cometidas por los conductores, los accidentes de tránsito y las empresas de transporte público. El RUN realiza de manera virtual 3 procesos básicos. El primero, valida información. El segundo, autoriza la realización de un trámite por el organismo de tránsito. Y por último, registra las actualizaciones de la información del trámite aprobado. El RUN incorpora por lo menos los siguientes registros de información. Está el Registro Nacional de Automotores, el Registro Nacional de Conductores, el Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado, el Registro Nacional de Licencias de Tránsito, el Registro Nacional de Infracciones de Tránsito y el Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística. Los objetivos principales del RUN es lograr un flujo seguro de la información, desde su origen en el momento de realización de los trámites, su registro en el RUN y su posterior consulta. También hacer que el sistema de registro de tránsito y transporte sea uno de los modelos con los mejores niveles de servicio del país. Y por último, incrementar la calidad y pertinencia de la información del Ministerio de Transporte para la definición de políticas de planeación, control y regulación del tránsito y transporte. El artículo 9 habla de las características de la información de los registros. Este artículo plantea que toda la información contenida en el RUN será de carácter público. Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas, que serán fijadas por el Ministerio para el ingreso de datos y la expedición de certificados de información. El artículo 10 nos habla del sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios. Se actualiza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito por medio de la plataforma del CIMIT, por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transporte de las entidades territoriales existirá una sede del CIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad.
si éste no se encuentra en paz y salvo. El artículo 11 del capítulo 11 y el último nos habla de las características de la información de los registros. Toda la información contenida en el Sistema Integrado de Información (SIMIT) será de carácter público. Las características, el montaje de la operación y actualización de la información del sistema serán determinados por la Federación Colombiana de los Municipios, la cual dispondrá de un plazo máximo de 2 años, prorrogables por una sola vez por un término de 1 año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Información (SIMIT). Una vez implementado el Sistema Integrado de Información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito. Bicicleta es el vehículo no motorizado de 2 o más ruedas en línea, el cual se desplaza por un esfuerzo de su conductor accionado por medio de pedales. Bocacalle es la embocadura de una calle en una intersección. Bus es un vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características especiales vigentes. Buseta es un vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. Cabina es un recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al conductor. Calzada, zona de vía destinada a la circulación de vehículos. Carreteable, vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. Camión, vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga. Camioneta pico es un vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y de carga en el platón. Camión tractor, vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para conseguir el fin. La capacidad de pasajeros es el número de personas autorizados bajo la ley para ser transportados en un vehículo. Capacidad de carga es el máximo tonelaje autorizado de un vehículo, de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos. Carretera es la vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Carril, parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. Automóvil clásico es el automotor que haya cumplido 50 años y que además de conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos catalogados internacionalmente como tales. Autopista es la vía de calzadas separadas, cada una con 2 o más carriles, control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por carril. Bahía de estacionamiento es la parte completamente de la estructura de la vía utilizada como una zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehículos. Barra de control vehicular es el dispositivo dotado de punzones
pincha llantas para un uso en retenes y puesto de control en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y transporte. Berma es la parte de la estructura de la vía destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. El artículo número 1, en el ámbito de aplicaciones y principios, nos hablan de las normas del presente código, ya que rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para la garantía de la seguridad y la comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común de un espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte, como Autoridad Suprema de Tránsito, definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán la discusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código. Los principios rectores de este código son la seguridad de los usuarios, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso y la plena identificación libre de circulación en educación y descentralización. Siguientes artículos. Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 del 2010. Las normas del presente código rigen en todo territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la prevención de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte, como Autoridad Suprema de Tránsito, definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la Policía Nacional en materia de tránsito. Las autoridades del tránsito promoverán la discusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código. Los principales rectores de este código son seguridad de usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. Artículo 45, ubicación, modificado por el artículo 200, Decreto Nacional 09 del 2012. Los vehículos automotores llevarán dos placas iguales, una en el extremo delantero y la otra en el extremo trasero. Los remolques, semirremolques y similares de transporte de carga tendrán una placa conforme a las características que determine el Ministerio de Transporte. Las motocicletas,
motociclos, mototriciclos y bicicletas llevarán una sola placa reflectiva en el extremo trasero con base en las mismas características y seriado en las placas de los demás vehículos. Los vehículos de tradición animal, agrícolas y montacargas deberán llevar una placa reflectiva en el extremo trasero como identificación. Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia podrá llevar en el lugar destinado de las placas distintivos semi a estas que limiten ni que correspondan a placas de otro país, so pena de incurrir a la sanción prevista de este código para quien transmite sin placas. Estas deben ser libres de obstáculos que dificulten su plena identificación. En este caso de hurto o pérdida de placas, se expedirá el duplicado en el mismo número. Capítulo 6. Placas. Artículo 43. Diseño y elaboración. Corresponde al Ministerio de Transporte diseñar y establecer las características y ficha técnica de la placa única nacional para los vehículos automotores, asignar a sus series, rangos y códigos a las autoridades de tránsito competentes o a quien el Ministerio de Transporte autorice su elaboración y entrega. Asimismo, el Ministerio de Transporte reglamentará lo referente a la placa que deberá tener los vehículos que regresen en el país por programas especiales o por importación temporal. Artículo 44. Clasificación. Las placas se clasificarán en razón del servicio del vehículo, así: de servicio oficial, público, particular, diplomático, consular y de misiones especiales. Las placas de servicio diplomático, consular y de misiones especiales serán suministradas por el Ministerio de Transporte o por la entidad que delegue para tal fin a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Capítulo 2. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden las siguientes: el Ministerio de Transporte, los gobernadores y los alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de Policía de Tránsito Urbano, Policía Carretera, los inspectores de policía, los inspectores de tránsito corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial, la Superintendencia General de Puertos y Transporte, las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5 de este artículo, la agente de tránsito y transporte. El parágrafo 1 nos habla de las entidades públicas o privadas o las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyos a las autoridades de tránsito. El parágrafo 2 nos habla que el gobierno nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponde al Ministerio de Transporte. El parágrafo 3 nos habla de las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyen y organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. El parágrafo 4 nos habla de la facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional. Se ejercerá como una competencia a prevención. El parágrafo 5 nos habla que las fuerzas militares podrán ejecutar labor de regulación de tránsito en aquellas áreas donde no hay presencia de autoridades de tránsito. También nos dice que el Ministerio de Transporte deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad en el país, que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales de control de piratería e ilegal. También nos habla de los cuerpos especializados de policía de tránsito urbano,
y Policía de Carretera, de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de Policía de Tránsito dependiente de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital y municipal. Deberán acreditar formación técnicas tecnológica en la materia. Y en el artículo 5, demarcación y señalización vial, el Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a las sanciones de esta ley las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y sus aplicaciones, cumpliendo será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción. De igual manera, el Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días calendario posteriores a la sanción de esta ley de todo lo referente a la ubicación y colocación de vallas públicas y promocionales, letreros y avisos, sus características y medidas de tal manera que no afecten la visibilidad y concentración del conductor conforme a lo dispuesto en la Ley 140 de 1994. También se habla que el Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se escriban en relaciones con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial. También se habla que los organismos de